mis hermanos, voy a invitarlos a que vayamos a la Escritura. Vamos a la Escritura en Génesis capítulo 5, versos 21 hasta el verso 27. Génesis capítulo 5. Y aquí surgen las preguntas, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de Matusalén y de Enoc. Capítulo 5, verso 21 hasta el verso 27. Y si ya lo tiene, voy a invitarlo a que puestos de pie leamos esta escritura. Hermosa palabra del Señor. 21 hasta el 27. Y dice la palabra del Señor. Si gusta, yo leo el 21, usted me acompaña en el 22, ¿verdad? Y así nos unimos todos en el 27. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó con Enoc Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 162 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días, todos juntos, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amado Señor, en esta tarde venimos y queremos, Señor, aprender de su palabra. Diríjanos en este tiempo, Señor, en la cual vamos a estar meditando en ella. Queremos, Señor, seguir ejemplos, pero también omitir aquellos que no son ejemplos ni traen beneficios para nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Alguna vez ha escuchado un sermón acerca de Matusalén? A lo mejor sí. ¿Qué es lo que se sabe de Matusalén? Que es el hombre que vivió más años, ¿cierto? 969 años y murió, dice la escritura, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que Matusalén fue hijo de Enoc. Y yo me preguntaba, porque desde niño yo he sabido que Matusalén es el hombre que vivió 969 años, y de hecho es una de las preguntas, ¿verdad?, que siempre se hace. ¿Quién es el hombre que vivió más? ¿Cuántos años vivió Matusalén, verdad? Y casi todos sabemos la respuesta. Pero de niños, ¿verdad?, nos platicaban la historia de David contra Goliat, por ejemplo, en la escuela dominical estamos hablando de Asa, hemos hablado de José, ¿verdad? Todas esas historias de hombres prominentes en la escritura, pero también de Noé, ¿verdad? Construyó el arca, un hombre que le creyó a Dios. Pero cuando hablamos de Matusalén, lo único que sabemos es que Matusalén vivió 969 años. Sabemos por la escritura que Matusalén es hijo de Enoc y que Matusalén es el hombre que vivió más años de toda la raza humana. Nadie ha vivido más tiempo que este hombre. Entonces Matusalén tuvo un hijo de nombre Lamec, y Lamec tuvo un hijo que fue Noé. O sea que Matusalén era abuelo de Noé, o Noé era nieto, ¿verdad?, de Matusalén, el hombre más longevo o más viejo. Entonces hay varios hombres que la Biblia menciona que vivieron más de 900 años, ¿verdad? Y yo creo que si vamos a la escritura vamos a encontrar una lista de varios de ellos. Por ejemplo, Adán vivió ¿cuántos años? ¿Alguien sabe?
930 años vivió Adán. Set vivió 912 años, Enos vivió 905, Cainán 910, Jared 962 años, casi alcanzaba, ¿verdad? Matusalén con 969, y Noé vivió 950 años. Pero eso era en la época, ¿verdad? Prediluviana. La gente vivía muchos años en ese entonces. Algunos teólogos explican por qué razón la gente vivía muchos años, y podemos entenderlo de esta manera. Dicen que antes del diluvio había agua suspendida en la atmósfera, mucha agua, de tal manera que hacía que los rayos solares penetraran menos que lo que penetran ahora. Y es por esa razón que la pigmentación de la piel del hombre no envejecía. De hecho, el hombre no envejecía tan rápido, por eso, ¿verdad? Eran 10 veces más. Hoy en día, yo no sé, la Biblia no dice acerca del hombre, ¿verdad? En cuanto a... Ya tenía, gracias, hermano. Nada que se las escondí. Entonces, los hombres vivían muchos años, ¿verdad? Creo que la naturaleza, todo se desarrollaba de una manera diferente. Sin embargo, después del diluvio, Dios estableció que el hombre no viviría tantos años, porque decía que toda intención, todo lo que había dentro del corazón era de continuamente el mal. El pensamiento del hombre era de continuo el mal. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre, porque ciertamente él es polvo, mas serán sus días 120 años. Y más adelante, ¿verdad? Vemos que en el Salmo 91 que el Señor dice, ahora serán 80 en los más robustos, 70 normalmente y 80 en los más robustos. Entonces los años del hombre de vida se han ido acortando a medida que pasa el tiempo. Entonces vemos que estos hombres vivían, ¿verdad? Y podemos entender algunas razones de que cuando vino el diluvio se rompieron las fuentes del cielo, cayó toda esa agua que estaba suspendida, quedó el hombre un poco más descubierto de todo aquello y ya no vivió tantos años como al principio. Entonces, haciendo una suma entre la fecha de nacimiento de Matusalén y la fecha en la que Noé entró en el arca, la fecha indica que Matusalén murió en la misma fecha que fue el diluvio. Y entonces vamos a aprender y vamos a entender, ¿verdad? Porque vamos a comparar en esta tarde quién fue Enoc con Matusalén. Ya sabemos que Enoc fue papá de Matusalén, pero vamos a comparar sus vidas de entrega, de dedicación, de amor hacia Dios. Matusalén es mencionado 7 veces en la Biblia, sacando cuentas, ¿verdad? Entonces Matusalén estaba vivo mientras Noé estaba todavía en la construcción del arca. Entonces, si usted ha tomado, ¿verdad?, en cuenta todo eso y en alguna ocasión se ha preguntado, ¿realmente todas esas generaciones estaban vivas en el tiempo de Noé? Sí. Entonces, hacer un estudio acerca de Matusalén es difícil por la razón de que la Escritura no dice mucho acerca de este hombre. Hay, por ejemplo, de Melquisedec tampoco se menciona mucho en la Escritura. De Enoc tampoco se menciona mucho, pero se dicen cosas muy importantes e interesantes, tanto de Melquisedec como de Enoc. Entonces, hay varias teorías, ¿verdad?, en cuanto a la vida de Matusalén. Teoría 1, dice un teólogo, algunos teólogos dicen que Matusalén ayudó a Noé a construir el arca. Pero sabe que la Biblia no dice eso, por eso sigue siendo una teoría. Y la teoría número 2 dice que algunos estudiosos, ¿verdad?, que Matusalén tuvo temor de Dios porque Lamec, su padre, le enseñó a tener temor de Dios. Teoría porque sigue siendo teoría porque la Escritura tampoco dice, ¿verdad?, que que Lamec le haya enseñado a Matusalén. Entonces, la teoría 3 dice que Matusalén es descendencia de Set, la supuesta semilla buena, y que si Lamec tuvo temor de Dios, entonces le enseñó esto a su hijo Matusalén. Entonces sigue siendo teoría porque no hay un solo verso que apoye esto en la Biblia. La Biblia no lo dice. Y la otra teoría que hay también es que Matusalén murió antes o en el diluvio.
La Biblia tampoco dice eso. Lo que sí sabemos de Matusalén es que fue padre de Lamec, ¿verdad? También que fue el abuelo de Noé y que vivió 969 años. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No dice más. No dice acerca de las teorías de estos hombres. Entonces, también sabemos que la Biblia no menciona que Matusalén haya tenido, escuche bien, temor de Dios, o que haya caminado con Dios, o que haya tenido, o que haya amado a Dios, o que le haya servido en alguna manera. Toda una vida, ¿verdad? La vida más larga, ¿verdad? Y es por esa razón que en una ocasión me acuerdo que ya personas muy ancianas estaban en el hospital y le decía a mi esposa, pues vamos para despedirlos de una vez. Y me decía, ay, ¿cómo puedes pensar así? Dijo, pues pobres, ellos quieren seguir viviendo. Y entonces le decía, pero ¿vivir para qué? No me miren así, vean. Pero pues así pensaba. Porque si el hombre ha vivido, ¿verdad?, 70, 80 años y nunca se las dedicó a Dios, o se las dedicó a Dios, vivió para Dios, pero ya si hizo sus mejores esfuerzos, qué bueno. Pero si nunca los hizo y ahora a los 80 años, ¿para qué quiere levantarse? ¿Verdad? Ya nomás que se arrepienta ahí, ya llega derechito al cielo, no tiene que vivir una vida forzada aquí en este mundo llena de complicaciones, de dolores y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso es mi pensar, ¿verdad? Así es que mis hermanos mayores cuando se enfermen, no se preocupen, ahí voy a hablar por ustedes, ¿ok? Dijo, ni le vamos a avisar que estoy enfermo. Entonces, se imagina, este vivió 969 años, pero la Biblia no dice que haya caminado con Dios, que haya amado a Dios. Y entonces, ¿por qué nos gustaría a nosotros, verdad? ¿Cómo nos gustaría que la gente nos recordara? Porque lo único que se recuerda de Matusalén es que vivió. Entonces, y no se sabe más. No dice más la Escritura, ¿verdad? Entonces, Matusalén vivió mucho, pero la Biblia no dice ni un solo verso que amó a Dios, o que obedeció a Dios, o que anduvo con Dios, o que, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿verdad? Porque yo, en lo particular, nunca he escuchado un sermón acerca de Matusalén, o que yo me acuerde. Por eso preguntaba a los maestros de niños, ¿en alguna ocasión le han dado clase a los niños acerca de Matusalén? ¿Qué se puede enseñar acerca de Matusalén? ¿Cómo llegar a ser viejo? Entonces, ¿se imagina cómo nos gustaría a nosotros que nos recordaran cuando nos muramos? ¿Verdad? Como alguien que, forzadamente iba a la iglesia de vez en cuando tenía tiempo, ¿verdad? O cosas así. O aquel que realmente caminó con Dios, que sirvió a Dios, que amó a Dios, ¿verdad? Entonces, preguntémonos, ¿qué pudiera haber hecho el apóstol Pablo con toda esta edad? La edad que tenía Matusalén. Porque imagínense, el apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo ya de grande. Bueno, estaba joven, ¿verdad? Todavía. Era un joven, Saulo. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Y podemos saber a través de todas las cartas que él escribe, que él fue y predicó a diferentes partes. O sea, predicó a medio mundo del mundo conocido en aquel entonces. Ahora, ¿se imagina qué tanto hubiese hecho, ¿verdad? Teniendo la edad de Matusalén. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por el reino de Dios? Estamos caminando con Dios, y ahorita vamos a entrar a ver la vida también de Enoc. Podemos hacernos muchas preguntas. Mire, ¿qué es lo que va a decir en nuestra lápida o en nuestra biografía? Daniel de Jesús, ¿verdad? Vivió solamente 60 años, murió, ¿verdad? Y punto. Nomás se murió, ya, ahí. No hay nada más bueno que decir. Pero qué lindo, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en algún funeral, ¿verdad? Cuando se está ahí recordando, ¿verdad? Trayendo a la memoria lo que un hombre de Dios, lo que una mujer de Dios hizo, cómo trabajó, cómo se esmeró, cómo sirvió a Dios, ¿verdad? Su forma de adoración, de la forma como amaba a Dios, ¿verdad? Sirviendo a los demás.
Entonces muchos solamente tienen el principio de Matusalén, ¿verdad? Se cuidan, ¿verdad? Comen sano, van al gimnasio, cuidan su figura, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren vivir largos años llenos de salud. ¿Y para qué? ¿O por qué? Porque tenemos que tener una razón, un motivo, ¿verdad? Específico del por qué. Entonces, el cuidarse para vivir mejor, es bueno cuidar la salud, es bueno hacer ejercicio, por supuesto que sí, ¿verdad? Y es lo que les decía, que lo he venido repitiendo a través de los estudios bíblicos también los miércoles. Sabemos que el cielo es mucho mejor que la tierra, ¿cierto? Sí, es mucho mejor, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. El asunto es que todavía no nos queremos ir de esta tierra, porque estamos aferrados a muchas cosas todavía. Entonces, buscamos la forma de vivir bien y de vivir largos días, pero Dios debe ser nuestra prioridad siempre, siempre. Entonces, no lo de este mundo, pero ¿de qué manera nosotros estamos involucrados en los negocios de la iglesia? La pregunta es, ¿está siendo usted de buen testimonio para aquellos que están a su alrededor? ¿Está usted hablando de Cristo a otros? ¿Se está esforzando porque otros vengan a la salvación? Acuérdense que estamos trabajando en un programa, ¿verdad?, de cruzadas internacionales, donde tenemos que acercarnos a otros, a hacernos amigos de ellos para poder atraerlos hacia la iglesia, que conozcan a Cristo. Hay quienes no están dando la prioridad a Dios. El que valora los aspectos espirituales, escuche bien, es sabio. El que dice, el domingo es del Señor, ahí voy a estar temprano, voy a llegar y voy a adorarlo, porque muchas veces venimos esperando a ver qué voy a recibir, a ver qué me van a predicar, a ver qué me van a dar. No, tenemos que venir con esa disposición de que yo vengo a dar mi agradecimiento, vengo a dar mi adoración, vengo a dar mi reconocimiento a mi Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, me ha permitido vivir toda esta semana, tener trabajo, tener alimento, etcétera. Han habido problemas y lo he puesto en sus manos y Él ha resuelto muy bien, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo levantarnos y decir, yo doy gracias a Dios porque, ¿verdad? Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y la palabra nos insta a que nosotros demos gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado, porque saben que muchas veces callamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Aún Nabucodonosor pudo reconocer, dijo, es necesario, dice, que las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo, yo las dé a conocer. Él reconoció eso. Entonces, hay quienes no están dando la prioridad a Dios y están poniendo primero los valores del mundo, los valores de su familia, pero acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, el que ama más a padre, madre, hijo, etcétera, ¿verdad? Y empezó a decir y a nombrar muchas cosas, dijo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí vemos que la prioridad debe de ser Dios en nuestra vida. Aquellos que valoran, ¿verdad?, más los bienes y las cosas de este mundo, Jesús les llamó necios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo, oh, ya tengo estos graneros llenos, ya sé, voy a derribar esto y voy a construir uno más grandes? Necio, ¿verdad? Le dice el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces todos aquellos que le dan más valor a las cosas del mundo, la Escritura los llama necio. Enoc, Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, dice, y engendró hijos e hijas. O sea, no solamente tuvo a Matusalén, también tuvo otros hijos, otras hijas, que tampoco en la Escritura se menciona, ¿verdad? Tanto los nombres o cuántos años hayan vivido los demás. Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que caminó Enoc con Dios, quiere decir que el caminar, mis hermanos, significa comunión. Caminar significa compañerismo, caminar significa obediencia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire, 2 versos solamente, 2 versos ya Dios ha dado testimonio de lo que hizo Enoc, pero no en cuanto a Matusalén. Matusalén dice que vivió 969 años y murió, se acabó, ¿verdad? Pero por si no entendimos, en el segundo verso, en el verso 24, ¿verdad? Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Y sabe que en una nueva versión, ¿verdad?, de la Escritura, dice que anduvo fielmente. O sea, no solamente caminó, dice que anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, aquí no dice que Matusalén, ¿verdad?, anduvo como anduvo Enoc. Pero sí dice que no caminó y anduvo con Dios fielmente. ¿Qué tan fieles somos nosotros para Dios? ¿O realmente somos fieles cuando decimos, hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque tengo un party, una familia, etcétera? Y a veces cambiamos a Dios por otras cosas. Y ¿sabe? El caminar con Dios significa comunión. Así es que todas las teorías que vimos primero, por eso son solamente teorías, porque la Biblia no dice, pero sí dice que no fue fiel a Dios. Todavía, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría vivir como Matusalén? Si a los 50 ya me duelen los pies, son solamente 50. Ahora póngale 900 años más, ¿verdad? Con los pies desgastados, se me van a ir acortando, voy a terminar más. Escuché, ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces, mis hermanos, realmente nosotros nos hemos metido con Dios en un momento en el que, no en situaciones difíciles, escuche bien, porque muchas veces durante las situaciones difíciles es fácil llorar, es fácil meternos con Dios y llorar, Señor, esto me está pasando, ¿verdad? Y le entregamos nuestras cargas a Dios y usamos el llanto. Pero ¿cuántas veces cuando todo ha estado bien, nos metemos con Dios y le agradecemos y podemos tener ese tiempo donde vamos a derramar lágrimas, donde vamos a llorar porque somos conmovidos, ¿verdad?, por la presencia de Dios en nuestra vida, por lo que Él está haciendo? Yo recuerdo algunas ocasiones en las que había no que no tenga agradecimiento siempre con Dios, por supuesto que sí, pero hay momentos en nuestra vida que son como segmentos que dice uno, nunca va a volver a uno a vivir eso, ¿verdad? En el que cuando conocí a mi esposa, cuando me casé, cuando nació el primer hijo, o sea, porque cuántas veces se va uno, bueno, hoy en día, ¿verdad?, hay quienes acostumbran a casarse muchas veces, pero los que hemos creído en un solo matrimonio, ¿verdad?, aunque hoy escuché que si, ¿verdad?, el marido se muere, pues dijo, pues no consigo otro, ¿verdad? Bueno, mejor continuamos y dejamos esas cosas tristes, no sea que vayamos a llorar, pero no, ¿verdad?, tanto por la palabra de Dios, sino por nuestras angustias. Pero sabe, es bonito cuando nosotros podemos llegar a tener ese tiempo con Dios, donde podemos llorar de alegría, de gozo, no solamente en los tiempos de tristeza, pero que sea por ese caminar, por esa comunión con Dios. Y sabe, las cosas siempre nos van a salir mejor, porque Enoc, por tener esa comunión con Dios, Dios dice, mi hijo, como que tú no estás, ¿verdad? No mereces pasar por esta gran tribulación que viene para el mundo, que era el diluvio, ¿verdad? Y fue arrebatado antes del diluvio. Sin embargo, toda aquella gente que vivía en ese tiempo murió. Entonces, la pregunta es, ¿le gustaría vivir como Matusalén? Y la otra pregunta sería, si es sí, ¿para qué? ¿Para qué? Yo entiendo. Hace años yo hablaba con una persona, ¿verdad? Y me decía, porque se acababa de morir un señor que tenía más de 90 años, y decía, así quiero que viva mi padre. Pero conociéndolo todos los días y platicando, yo sabía que ni siquiera le hablaba a su padre. Y me atreví a preguntarle y le dije, ¿cuántas veces has hablado con tu padre? ¿Desde hace cuánto que no le hablas? ¿Y quieres que viva 100 años? Y que a veces somos muy egoístas, porque ¿cómo sabes tú si ya comió? ¿Cómo sabes tú si en las noches no pasa frío? Si no tiene dolor de huesos,
etcétera. Dije, a veces queremos, pero cuando nos necesitan no estamos ahí, o no les apoyamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Judas, vamos a Judas, solamente tiene un capítulo Judas y está antes de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor ahí en Judas, en el verso 14, de estos también profetizó Enoc. Mire, aquí habla otra vez de Enoc. Dice que fue el séptimo descendiente desde Adán. Y esto, mire, Dios nos conoce, ¿verdad? Sabiendo que a lo mejor íbamos a decir, no, es que este Enoc es otro Enoc. No, es el mismo Enoc del que está hablando allá. Dice el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Profetizó, proclamó, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Cuando dice profetizó, dice que proclamó, significa que le dijo a la gente. En el verso 15 dice, vino a juzgar y a castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Estoy leyendo una versión diferente, la de Palabra de Dios para Todos. Se lo voy a volver a leer desde el verso 14 en esa versión de la Palabra de Dios para Todos. Dice, Enoc, que fue el séptimo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente, miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Verso 16, esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana, se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Ahora la pregunta es, esto fue lo que dijo Enoc, ¿a quién se los dijo? ¿A quién les estaba profetizando esto? ¿A quién les estaba proclamando esta palabra? ¿A quién les estaba diciendo, miren, pongan atención, escuchen? ¿Saben a quiénes? A los que murieron durante el diluvio. A ellos se les advirtió acerca de lo que vendría si no se arrepentían. ¿Dónde andaba Matusalén? Si era hijo de Enoc, tenía que haber andado por ahí. A él también se le predicó. Quizás su padre también le predicó. Y cuando vemos todo esto, lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? Porque Judas está escribiendo lo que no profetizó, pero no profetizó para los tiempos de nosotros solamente, sino profetizó para aquellos antes del diluvio. Entonces, ¿de qué se queja la gente hoy día? Porque escuche bien, bien dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dice que, como en los días de Noé. ¿Ha leído usted esa parte? Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Aquí nos dice que la gente se quejaba, la gente buscaba faltas, ellos siempre hacían el mal que les daba la gana, ¿verdad? Exactamente como hoy en día, se enorgullecen de sí mismos, adulan a los demás para aprovecharse. ¿Qué hablamos esta mañana? De la honestidad, ¿verdad? De cómo la gente engaña, la gente miente para obtener beneficios, yendo en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no honrar a Dios? Seguimos buscando, al igual que esta gente, nuestro beneficio solamente. No nos interesa a Dios, no es nuestra prioridad Dios. Estamos muy ocupados en el marido, en la esposa, en los hijos, en los negocios de la casa, en lavar la ropa. Desatendemos a Dios y sus negocios porque estamos ocupados en nosotros. Dios no es prioridad en nuestra vida. Y de esa manera estamos demostrando exactamente la misma vida que llevaba Matusalén, no la que tenía Enoc. Enoc tenía una comunión con Dios, una comunión que lo hacía caminar con Dios, que lo hacía andar con Dios a cada momento. Pero hoy en día estamos ocupados hasta con el Facebook.
Entonces, iglesia, son ustedes los que hacen que los ministerios funcionen. Si ustedes no vienen a la iglesia, si ustedes se ocupan más en las situaciones del mundo, entonces ¿cómo van a caminar los ministerios? Entonces estamos sirviendo a Dios. 3 cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a amar a Dios, a adorar a Dios y a servir a Dios. Por el tiempo que todavía nos resta en este mundo. Algunos me llevan la cuenta, ya me faltan 10 y algo. 969 años y no hizo nada Matusalén, porque vivió para sí mismo. ¿Cuántos años lleva usted? Y tengo que asumir que yo también. ¿Cuántos años llevo yo y qué es lo que he hecho? Pero pregúntese a sí mismo, tantos años, ¿a cuántos les he predicado? ¿A cuántos me he ganado? ¿A cuántos he ayudado a encontrar el camino que yo ahora considero que tengo? Enoc caminó, amó y proclamó a Dios, y se lo llevó Dios. Matusalén ni siquiera preguntó, ¿verdad?, ya una vez que había desaparecido el papá. Bueno, porque tampoco la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Y mi papá dónde está? ¿Verdad? Porque 365 años y Enoc se fue. ¿Cuántos años tendría Matusalén? Si tenía 65 años Enoc cuando tuvo a Matusalén, entonces ¿cuántos años tendría Matusalén? Saque cuentas. 300 años. Y todavía vivió 669 años más. Y creo que su padre fue un gran testimonio para él. Hebreos capítulo 11, verso 5, ¿verdad? El paseo de la fama de los famosos de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 5 dice la escritura, mire, porque seguimos buscando a Matusalén, a ver si se nos escapó por ahí, y a lo mejor aparece en algún verso por ahí. Hebreos 11, 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y dice que no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así como la palabra también dice acerca de Moisés, ¿verdad? Un siervo manso, dijo, no hay otro manso como Moisés mi siervo. Así como Dios dio testimonio de Job, no hay otro como este hombre perfecto en toda la tierra. Y Dios también dio testimonio de David diciendo, este hombre es conforme a mi corazón. Asimismo Dios dio testimonio y da testimonio de todo aquel que le ama, que le sirve y que camina con él, como lo hizo con Enoc. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de usted? En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, bueno, este verso nos dice que sin fe, ¿verdad? Pero estamos esperando, porque después de Enoc, ¿quién seguiría? Matusalén. Pero cuando llegamos al verso 7, dice que por la fe, Noé. Se brincaron a Matusalén, a Lamec, ¿verdad? Y llegan a Noé. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Se da cuenta que no habla ni de Lamec ni habla de Matusalén, porque ellos, la escritura no dice que le agradaron a Dios. Salmo 63:3, ya estoy en la recta final, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, dice el rey David, mis labios te alabarán. Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Yo pregunto, ¿la vida es maravillosa, hermanos? Algunos dicen que en el mar la vida es más sabrosa. La vida es maravillosa.
Por eso la cuidamos. Por eso tratamos de vivir bien, de trabajar, ¿verdad?, duro para poder disfrutar de la vida. Pero la Biblia dice que la misericordia es mejor que la vida. ¿Sabe por qué? Porque la vida se acaba. La vida dura hasta que se acaba. Pero la misericordia dura para siempre. Que no hay un salmo, el salmo, creo que es el Salmo 136, donde dice, porque para siempre es su misericordia. Y lo repite, ¿verdad? Todo el Salmo, los 130, bueno, no sé cuántos versos tiene, esos son muchos, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Por eso el rey David llegó, ¿verdad?, a reconocer eso y a decir, porque mejor es tu misericordia que la vida. De ese hombre al que Dios dijo, es conforme a mi corazón, el dulce cantor de Israel. Sin tu misericordia, decía el rey David, no quiero la vida. Sin tu misericordia, ¿para qué me sirve la vida? ¿Para qué nos sirve la vida sin la misericordia de Dios, hermanos? Amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, eso es algo que debemos nosotros de tomar en nuestro corazón, de anotarlo ahí y de considerarlo cada día. Pregunta otra vez, ¿qué dirán de usted cuando usted muera? Vivió Daniel y murió. La gente se muere y en 3 meses se olvida. Bueno, siendo familiar nuestro, por supuesto que hay un vacío. Pero a alguien que hayamos conocido, ¿verdad? Oh, se murió fulano, ¿verdad? Oh, ya ni me acordaba que ya se había muerto. Se nos olvida. La vida es difícil y complicada, pero la misericordia de Dios es compasiva. La vida está llena de dolor, pero la misericordia de Dios es el bálsamo que sana. La vida está llena de problemas, pero la misericordia de Dios es la solución a tus problemas. Confía en Dios. En la vida hay mucho odio y rencor, pero la misericordia de Dios es amor. La vida está llena de resentimientos, pero la misericordia de Dios es perdón. La vida está llena de pecado, pero ¿saben? La misericordia es la gracia de Dios para salvación. Matusalén amó la vida, vivió para sí mismo. Pero David dijo, yo para qué quiero la vida sin la misericordia de Dios. Si Dios es el motivo de nuestra existencia, mis hermanos, Él merece la prioridad en nuestra vida. Deseo con todo mi corazón que esta palabra nos ayude y que nos mantenga fervientes. Estamos a punto de ir a nuestro campamento. Aviva el fuego. Aviva el fuego es el lema, ¿verdad?, de este año. Y queremos repetirlo, y queremos cada vez que podamos ir, tener ese tiempo. No solamente tener ese tiempo con Dios cuando estemos allá, sino tener ese tiempo con Dios todo el tiempo. Y que esto solamente sea un refrigerio en el que podamos ir y gozarnos allá. Cuando algunos empiezan a quedarse en casa, aunque no estén haciendo nada malo, ¿verdad?, pero eso se le va a ir haciendo costumbre hasta que llegue el momento en el que dice, ¿para qué voy? Le dice la mamá a su hijo, le dice, hijo, alístate y vámonos para la iglesia. Y le dice el muchacho, mamá, dijo,
No necesito ir a la iglesia, dijo. Aquí por internet, por el YouTube o por, ¿verdad?, Facebook también, porque a veces nos pasan mensajes, ¿verdad? Dijo, yo aquí los veo. Ok, está bien, dijo la mamá, ¿verdad? Ahí cuando tengas hambre, nomás le cambias de canal, ¿verdad? Y le pones ahí en el, ¿cómo le llaman? Donde están los de comida. Si te vas a alimentar espiritualmente de tu casa, asegúrate también de que te alimentes, ¿verdad?, cuando tengas hambre física, también de la televisión, si de la televisión estás alimentándote. Entonces, Filipenses 3, verso 7 y verso 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, y ganancia, mis hermanos, eso incluye muchísimas cosas, habla de la economía. Hay personas que dejan de servir a Dios, de ir a la iglesia, porque les salió un trabajito extra donde van a ganar buen dinero. El apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, mire bien, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando valoras más tu trabajo, cuando valoras más las cosas, cuando valoras más tu familia, cuando valoras más los amigos, todo aquello que le quita el tiempo que le corresponde y que le pertenece a Dios, entonces no has entendido bien lo que Jesucristo ha hecho por ti. Verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice, no algunas, todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si estoy poniendo las cosas antes que a Dios, eso me dice que Dios no es quien ocupa el primer lugar en mi vida. Sino el que ocupa el primer lugar en mi vida, entonces soy yo. Es lo que a mí me interesa, lo que a mí me place. Y como dijo alguien por ahí, es que soy yo, luego yo, siempre yo, ¿verdad? Y me interesa más mi persona, mi placer, mi mundo. Porque eso es lo que mucha gente busca, su placer, su contentamiento. Como Enoc o como Matusalén. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Póngase de pie, vamos a cerrar en esta tarde. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Entendemos que a veces, Señor, es palabra dura, es palabra que nos corta, pero que nos hace reflexionar. Si pudiéramos medirnos en ese reloj o en esos niveles del 1 al 10, ¿cómo está nuestra relación, nuestra comunión? ¿Qué lugar ocupa, Señor, en mi vida? Realmente nos encontraríamos vanos, faltos. Queremos pedirte perdón en esta tarde. Queremos reconocer, Señor, que somos tan débiles y que a veces nos hemos dejado arrastrar por las corrientes del mundo a través de nuestras concupiscencias y deseos, que no las hemos controlado y que por ello, Señor, te hemos faltado y ha dejado de ser la prioridad de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Permítanos, Señor, poder reubicarnos, reorientarnos y volver otra vez al camino para caminar contigo, para andar contigo como lo hizo Enoc. Señor, que si nos das la vida, Señor, larga, 80, 90 años, los años que tú decidas, pero que sean de hoy en adelante para honrarte, para predicar tu evangelio como lo hizo Enoc, porque él advirtió a mucha gente diciéndole, miren, el Señor nos visitó, viene con sus ángeles, viene con su ejército. Padre, que nosotros también podamos en este tiempo aprovechar los métodos, Señor, de Cruzada Internacional. Oramos por todos esos siervos que ya están predispuestos, Señor, y que vienen, Señor, para ayudarnos a levantar esa cosecha.
Llénanos de fortaleza, Padre Santo. Permítenos, bendito Dios, que podamos traer cosechas, que podamos traer almas, Señor, que podamos alcanzar a todos aquellos que todavía, Señor, no les ha alumbrado ni llegado la luz de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Gracias por sermones como estos que nos enseñan, Señor, que nos hablan directamente, Señor. Somos débiles, sí. Queremos pedirte perdón y queremos que tú nos fortalezcas. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor, delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Habrá alguien en esta tarde que todavía no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Escuche bien, porque así como vino el diluvio en aquella ocasión y muchos murieron, solamente Noé y su familia fueron salvos. Así el Señor promete que un día Él viene también. Cuando Él venga, arrebatará a su iglesia, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es posible que la oportunidad se acabe. Quiero invitarlo en esta tarde que considere, si todavía no tiene a Cristo en su corazón, abra su corazón en este momento y dígale: yo quiero a Jesucristo en mi vida, quiero que Él perdone todos mis pecados. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor en esta tarde, que no lo ha hecho antes? ¿Habrá alguien que quiera reconocer a Cristo? Oh Padre Santo, te entregamos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón en esta tarde. Dirígenos, Señor amado, en todo cuanto haremos, pero sobre todo, Padre, que tú seas la prioridad, el número uno en nuestra vida. Que todas aquellas excusas vanas, Señor, y falsas que hemos usado, Señor, dejen de existir para nosotros y que podamos enfocarnos en ti, en tu venida y en el trabajo que nos has enviado a hacer. Bendice a cada una de las familias, Señor, que se han dado cita, que han venido, Señor, hasta tu casa, que te hemos adorado juntos, Señor, pero también que hemos escuchado tu palabra. En Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Acuérdense, mis hermanos, a los que cité, ¿verdad? Y si hay alguien también que quiere participar, ¿verdad? ¿Quién lo apagó?